¿Cuántas personas piensan que la confianza, es decir, la confianza que los habitantes tienen los unos en los otros, lo que yo confío en el mecánico, que no me vaya a poner que ha trabajado 3 horas más cuando no las ha trabajado, que yo me fíe de mi compañero de clase, que yo me fíe de mi vecino? ¿Cuántos pensáis que esa confianza de unos en los otros tiene un impacto sobre la riqueza del país? Dentro de un rato todos levantaréis la mano. Y si no, veamos este estudio. En este estudio he representado el nivel de confianza que las personas tienen los unos en los otros por regiones del país. Y estos numeritos que pone USD, que ya sabéis que tiene pinta de money, es la renta per cápita. ¿Qué es la renta per cápita? La renta per cápita es el PIB de un país dividido por la población. Vale, ¿y qué es el PIB de un país? Bueno, es la riqueza que ese país genera en un tiempo determinado. Concretamente, aquí es un año. Yo he puesto 3 hitos, si los veis. He puesto un hito en Australia, lo vemos por aquí, un hito en España y otro en Perú. Entonces vemos que en Australia aproximadamente la confianza de la gente de los unos en los otros es de aproximadamente el 55% y la renta per cápita es de $44.000. Luego vemos a España. La confianza de los españoles los unos en los otros no llega al 20%. De repente vemos que eso tiene un impacto en el bolsillo de la gente. $28.000 anuales de renta per cápita. Y luego tenemos el Perú. La confianza en el Perú roza el 13%. La renta per cápita es de $6.000. Esto quiere decir que sí, que la confianza tiene un impacto directo en la riqueza. Si yo le pregunto a un neuroeconomista como Paul Sack qué ocurre en el organismo de una persona que confía, enseguida me va a decir oxitocina. ¿Y qué es la oxitocina? La oxitocina es una hormona que riega nuestro organismo en abundancia cuando las personas confían. Ahora, ¿qué ocurre en el cerebro de una persona que confía? Y el estudio dice que cuando una persona confía se activan 3 zonas en el cerebro. El cuerpo estriado dorsal, la amígdala y el cerebro reptiliano. Estas 3 zonas son las mismas zonas que gestionan el miedo. Cuando yo me encontré con esto, empecé a entender de que o sentimos miedo o tenemos confianza. No existen 2 regiones distintas en mi cerebro, una para controlar el miedo y otra para la confianza. No, ¿por qué? Porque para el cerebro el miedo y la confianza son la misma cosa. Son las 2 caras de la misma moneda. Y yo empecé a entender y dije, claro, yo nunca he sentido miedo y confianza de alguien a la vez. ¿Cómo que el cerebro utiliza las mismas redes neuronales para gestionar la confianza y el miedo? Eso quiere decir que yo llevo a cabo una acción a partir de la confianza o a partir del miedo, pero no lo puedo hacer simultáneamente. Ahora vamos a descubrir que la mayoría de nuestras excusas tienen el origen en pensamientos de miedo y que la mayoría de nuestros compromisos tienen su origen en pensamientos que contienen confianza. Lo opuesto al miedo es la confianza. Esto es lo que tenemos que grabarnos a fuego. O confío o tengo miedo. No hay más posibilidades. No es mejor sentir confianza o sentir miedo. Es una elección personal, pero a partir de hoy consciente. Lo siguiente de lo que vamos a hablar es de honestidad y economía. He representado ahí el IPC, el índice de percepción de corrupción, y he puesto simplemente los mismos 3 países que he puesto antes, Australia, España y Perú, para seguir con nuestra comparación. Vemos que en Australia los habitantes tienen una honestidad entre el 60 y el 80 puntos. Vemos que en España están en un rango inferior, entre 40 y 60 puntos. Y vemos que en el Perú están en un rango inferior, entre 20 y 40 puntos. Por lo tanto, la honestidad también tiene un impacto sobre la riqueza de un país. Sigue exactamente el mismo patrón que la confianza. ¿Cómo funciona la honestidad en nuestro cerebro? Y esto es curiosísimo, porque cuando hice este estudio descubrí que la idea que mi cerebro tiene acerca de la honestidad
es distinta a la que tenía yo. Os explico un poquito. Esta corteza cingulada anterior, que es este punto neuronal, que es mi detector de honestidad, salta ante cualquier pensamiento deshonesto. Pero fijaos, antes de hacer este experimento yo creía que la honestidad tenía que ver con los demás, que yo era deshonesto solo en el caso en el que te comunicara o te dijera una mentira a ti, en el que yo llevara a cabo una acción corrupta. Por ejemplo, yo puedo pensar en atracar un banco, pero si no lo atraco, no soy deshonesto. Para las personas no, para nuestro cerebro sí. ¿Y cómo puede ser eso? Puede ser porque nuestra corteza cingulada anterior entiende la deshonestidad como una amenaza, lo llevamos a cabo o no, solo por el hecho de pensarlo. Y esto lo cambia todo, porque la honestidad ya no tiene que ver con decir mentiras a los demás, sino tiene que ver con uno mismo. La honestidad es un acto de empatía con uno mismo. La empatía para el ser humano es una consecuencia. No tenéis que esforzaros por ser empáticos porque evolutivamente estamos preparados para ello. Ayer podía sentir a través de la voz de Ana que para ella era súper importante que no se pierda su idioma. Entonces yo me ponía a pensar y decía, ¿cómo poder llegar a través de esto que tenemos en el cerebro, que es finalmente la empatía, llegar a hacer que cada cosa sea recontra importante para todos y que todos podamos hacer algo? Entonces la respuesta de David me decía, o sea, no es necesario que tú estés como en los zapatos de todos y preocupados por todos, porque finalmente, como me decía, yo no voy a entrar en tu zapato, yo calzo 40 y tantos y tú eres 37 o 38 y si intento meterme ahí adentro, eso me va a hacer daño, porque finalmente no calzo allí. Porque va a ser difícil y voy a sufrir intentando meterme ahí adentro. Gracias. ¿Os dais cuenta de lo que está sucediendo ahí? Mónica estaba sufriendo porque quería empatizar. Porque se siente obligada a empatizar, se sentía mala persona por no empatizar. No tiene sentido. Cada persona tenemos nuestro propósito de vida. Puede ser que su propósito no sea hacer que esa lengua no se pierda. La empatía no la tenemos que buscar. El cerebro, el ser humano, está preparado para empatizar. Pero ¿qué hacemos nosotros? Intentamos resistirnos a empatizar contigo, pero si no me caes bien. Empleamos un montón de energía evitando empatizar con los demás. Cuando si nosotros llevásemos una vida basada en la confianza y en la honestidad, lo natural es la empatía. La empatía se da, no se busca. A veces ponemos el cerebro por delante de las personas. No podemos ver la empatía como algo que nos haga daño. No tenemos la obligación de empatizar, es algo natural. Y ahora vamos a ver una cosa que a mí me parece muy interesante. Y son los efectos que la honestidad, la deshonestidad, el miedo, la corrupción y la confianza tienen sobre el organismo. Cuando una persona tiene miedo, cuando una persona es deshonesta, esa situación es interpretada por su organismo como una amenaza, exactamente igual que cuando nos encontramos un león en medio de la selva. ¿Y qué ocurre cuando nos encontramos un león en medio de la selva? A nivel fisiológico suceden unos pequeñitos cambios. Por ejemplo, nuestro corazón se pone a latir a 1000 por hora. ¿Por qué hace eso el organismo? Para llevar más nutrientes y más oxígeno a los músculos, para que podamos salir corriendo y escapar de este león que nos quiere comer. Otra de las cosas que sucede es que todos los procesos a largo plazo se ponen bajo mínimos con el fin de ahorrar energía. ¿Hasta cuándo? Hasta que la amenaza desaparezca. Otra situación típica de deshonestidad, porque recordemos, nuestra corteza cingulada anterior, cuando vivimos una situación deshonesta, la interpreta también como una amenaza, como un león. Entonces yo estoy en una entrevista de trabajo y de repente me dice, ¿usted ha hecho curso de Word y de Office? Sí. Mentira. O sea,
¿Quién ha hecho un curso de Word? Nadie, pero todo el mundo lo ponemos en el currículum. Entonces, en ese momento empieza todo un baile. ¿Por qué? Porque nuestro hemisferio izquierdo, el módulo intérprete, intenta darle coherencia, que no te pille, sonríe, lo sabemos. Cuando decimos una mentira, la persona que está delante ya nos ha pillado, pero nosotros seguimos haciendo como que no pasa nada y el otro también. Un horror. En fin, lo que sucede aquí es exactamente lo mismo. ¿Para qué necesito yo activar mi sistema de emergencia? ¿Para qué necesito yo jadear, sudar, que mi temperatura corporal aumente? ¿Para qué necesito yo todo eso cuando lo que quiero es conseguir un trabajo? Es justo en ese momento de conseguir el trabajo donde yo necesito estar más tranquilo, donde necesito ser más yo. Sin embargo, como soy deshonesto, mi organismo lo interpreta como una amenaza. La deshonestidad y la corrupción son primos hermanos. Y utilizar la ciencia para conocer nuestro organismo nos da un punto de vista totalmente diferente en el que el titular es «La corrupción aumenta la probabilidad de enfermar». Ya no es una cuestión de que voy a ser honesto para hacer lo correcto, es una cuestión también de salud. Nuestra naturaleza es la confianza y la honestidad. Ahora lo vamos a descubrir. Vamos a abordar algo de lo que todavía no hemos hablado, y es la felicidad. Y entonces he puesto exactamente los tres mismos hitos. Vemos Australia, una renta per cápita de $44.000, y vemos que tiene un rango de felicidad alto, está entre 120 y 150. ¡Qué casualidad! El lugar donde sus habitantes confían los unos en los otros en un 55%. El lugar donde la gente es honesta, también son felices. Vamos a España. La felicidad de España, ya bajamos un escalón, entre 90 y 120. También bajábamos de confianza, también bajábamos de honestidad, también bajamos de riqueza. Vamos al Perú, otra vez lo mismo. La percepción de felicidad es menor. La confianza es menor, la honestidad es menor. Por lo tanto, aquí estamos viendo un patrón. Esta es la misma tabla. Nos hemos fijado en estos tres países, nos podríamos haber fijado en cualquier otro. Aquí vemos un patrón, vemos una fórmula, vemos algo que sigue. ¿Quieren un país feliz? ¿Quieren un país con riqueza? Promuevan la confianza y sean honestos. No hay más. Los datos hablan alto y claro. Un país donde sus habitantes confían los unos en los otros, un país donde el índice de corrupción es bajo, es un país feliz y es un país con riqueza. Esta sería la fórmula para hacer lo correcto. No hay otra manera. ¿Cuántas personas de las que están aquí están dispuestas como mínimo a intentarlo? Este punto es el punto más importante de esta presentación. Marley, te voy a pedir solo una cosa muy sencilla. Intenta cogerlo. No te he dicho que lo cojas. He dicho que lo intentes coger. ¿Veis lo que pasa? Intentar es no hacer nada. Intentar duele. Si yo la dejo a ella 5 minutos con la mano así, al final, ¿qué va a pasar? Te va a doler el brazo. Intentar es no hacer nada. Llevamos toda la vida intentando. Y duele. Intentar agota. Intentar es una excusa. Intentar nace de la idea no puedo hacerlo. No puedo hacerlo es un pensamiento que está impregnado de miedo. Y aquí os voy a pedir que demos un giro. No tenemos que ganar ninguna batalla, no hay que hacer nada. Solo hay un país que está deseando ser vivido. Solo hay un mundo que está deseando ser vivido, pero está intentando ser vivido a partir de la confianza y de la honestidad. Cuando yo llevo a cabo una acción, ahora lo vamos a ver, de manos, de pensamientos de miedo, de pensamientos deshonestos y de pensamientos corruptos, aparte de eso tener un impacto sobre mi salud, yo voy a construir una excusa. Y esa excusa
me va a llevar a intentar, me va a llevar a intentar hacer las cosas, pero intentar es no hacer nada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que empezar a convertir excusas en compromisos. ¿Y eso cómo se hace? Llevando a cabo solo acciones honestas y que tengan su base en la confianza. Ya no hay excusas. Aquí hay una cosa a mí que me encanta. Somos 0% culpables de cómo funciona nuestro organismo, pero somos 100% responsables. Somos 100% responsables de aprender cómo funciona nuestra mente y el organismo. Somos 100% responsables de eso, así que a partir de hoy, a partir de aquí, no hay excusas. ¿Qué es un compromiso? Un compromiso es una acción que se lleva a cabo desde la confianza y la honestidad. Hemos visto que nosotros no pensamos, que piensa nuestro cerebro. El corazón bombea sangre igual que los pulmones aire y el cerebro bombea pensamientos. Es nuestro intérprete en base a 3 cosas el que nos propone los pensamientos. Era en base a nuestro pasado, a las experiencias que hemos tenido, nuestra base genética y las cosas que queremos alcanzar. En base a eso él nos hace una propuesta. ¿Y qué es ser humano? Ser humano significa decidir si yo quiero usar o no esa propuesta. ¿Cómo vamos a hacer un compromiso? Estando atentos y dándonos cuenta de si esa promesa o si esa acción o si ese pensamiento tiene su origen en el miedo y en la desconfianza o tiene su origen en la confianza y en la honestidad. Voy a poneros ahora un vídeo. Voy a poner el vídeo y después lo comentamos. ¿Qué diferencia hay entre lo que deseas para ti y tu familia y lo que desea tu vecino para los suyos? Reflexiona un instante. En la respuesta descubrimos que existe un bien común, algo universal que nos conecta a todos más allá de lo individual. En el fondo todos los seres humanos buscamos lo mismo. Así como un evento traumático tiene efectos negativos sobre el ADN, un momento feliz lo modifica positivamente. La transformación es posible. Cuando haces algo por el bien común, cuando eres útil a los demás, cuando puedes reconocerte en el otro, tu vida y tu ADN se han transformado. Dejas de ser un ciudadano ausente para servir al bien común. Una creencia muy arraigada es que no sirve de nada que yo actúe de otra manera si el resto continúe igual. Esto no es cierto. La transformación de una sola persona genera un efecto dominó en todo lo que le rodea. Unos experimentos científicos realizados en Estados Unidos demostraron que para afectar una ciudad entera es suficiente con la transformación del 1% de su población. ¿Por qué no ser uno de ellos? La transformación implica un compromiso. Para que puedas sumarte al bien común y comprometerte hemos creado el árbol del compromiso. Es un árbol de origami con las ramas desnudas. Por cada ciudadano que se comprometa, pondremos una hojita, pero el compromiso y el bien común no tienen fronteras. Este árbol tan solo es el comienzo de un gran bosque de compromisos. Hazlo ahora, comprométete con el bien común. Busca el árbol del compromiso. Ese árbol los vamos a llenar de compromisos, lo vamos a llenar de pensamientos, de acciones que tienen su origen en la confianza y en la honestidad. Fijaos, no os estoy pidiendo que tengáis una buena idea para transformar el... No, os estoy pidiendo que tengáis el valor de generar un compromiso, de coger un pensamiento que nazca de la confianza y de la honestidad y plasmarlo en ese papel. Son esos pensamientos los que os van a hacer felices. Hemos visto que la felicidad y la riqueza es una consecuencia de confiar y de ser honesto. No tenemos que esforzarnos para eso, es una consecuencia. Nosotros tenemos que estar atentos en confiar y en ser honestos. Todo lo demás se va a ir dando solo. ¿Cómo vamos a hacer esto? Os van a facilitar un papel en el que vosotros vais a escribir vuestro compromiso y será con ese propio papel con el que se vaya a construir la copa de ese árbol. Tenemos que llevar a cabo una acción para poder tener un resultado. La regla del PEAR,
un pensamiento da lugar a una emoción me lleva a la acción y esa acción tiene unas consecuencias, unos resultados. Por lo tanto, no nos podemos quedar ahí sentados pensando y sintiendo. Tenemos que llevar a cabo una acción, pero esa acción tiene que nacer de la confianza y de la honestidad. Os voy a pedir que os deis un gran aplauso porque hoy aquí empieza una revolución que tiene como estandarte la confianza y la honestidad. Busca el árbol del compromiso.